Buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Una vez más, ¿verdad? Es un gusto, es un placer, es un privilegio estar aquí impartiendo la bendita palabra de Dios. Hoy quiero que hablemos o vamos a tocar un punto acerca de los acontecimientos actuales. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Los acontecimientos actuales, todo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero no quiero hacerlo sino antes que juntamente usted conmigo acompáñeme en oración, acompáñeme a pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, que Él nos dé la capacidad de poder entender, de poder discernir lo que estamos pasando, los acontecimientos actuales que hoy en día estamos viviendo. Amén. Le invito a que ore juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre son tus misericordias y nuevas cada mañana. Señor, en esta hora delante de tu presencia nos presentamos ante el trono de tu gracia. Te damos gracias Señor por la vida. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de estar aquí en este lugar, en este hogar, que nos da Señor el privilegio, Padre, de compartir tu bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des discernimiento de tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Enséñanos, Señor. Enséñanos sabiduría, enséñanos conocimiento, Padre, el conocimiento tuyo, la sabiduría que proviene de lo alto, del Padre de las luces, Señor, del Padre de las misericordias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Te pido, Señor, por tu pueblo. Te pido por tus hijos, Señor. Ahí donde ellos estén, Señor, de donde ellos están. Que tú les ilumines, que toques su mente, su corazón. Que les disponga, Señor, que su corazón sea dispuesto, esté dispuesto, Señor, a escuchar el consejo tuyo, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Fíjense que al día de hoy, cuando nosotros hablamos de Irán, lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que viene a nuestra cabeza, conforme a los acontecimientos actuales, lo que estamos viviendo hoy en día, muchos de nosotros pensamos en guerras, en ataques misilísticos. Muchos de nosotros pensamos en una campaña bélica tratando de destruir a Israel, hablando geopolíticamente, ¿sí? Pero si nosotros leemos, estudiamos y miramos años atrás, a través de la historia, nosotros vamos a ver que este pueblo, Irán, ya se había mencionado o está mencionado, está escrito en la Biblia, pero no con este nombre, con el nombre de Irán. Se menciona en la Biblia como Elam, se menciona en la Biblia como Persia. Y vemos que en ese entonces había una conexión entre lo que es los persas juntamente con Israel. Si leemos la historia, vemos la historia, vamos a ver, ¿verdad?, que la Biblia narra que ahí en esa región geográfica, lo que hoy en día nosotros conocemos como Irán, en esa región geográfica en aquel entonces, vemos que sucedieron muchos acontecimientos que están escritos en la Biblia. Si nosotros leemos, podemos ver que ahí fue escrito o se narra la historia de Esther con el rey Asuero. Amán y Mardoqueo. Se narra la historia también de Daniel. Dice la escritura que Daniel salió, ¿verdad?, y fue a orar al río Ulai. Y ahí fue cuando fue revelado, cuando tuve visiones, revelaciones. ¿En dónde fue? En la región política que hoy nosotros conocemos como Irán. Entonces vemos que en aquel entonces había mucha conexión. Otra de las conexiones que a mí me llama mucho la atención fue cuando el pueblo de Israel, cuando fue llevado por los babilonios, fue llevado a la tierra de Babilonia, ¿verdad? Fue deportado a Babilonia. Dice en la escritura que Nabucodonosor era un rey opresor, oprimía al pueblo, que no les daba la libertad de que regresaran a su tierra.
Entonces Daniel, al leer la escritura, y se dio cuenta en el libro del profeta Jeremías que el tiempo de la cautividad en Babilonia era de 70 años, pero conociendo y viendo cómo los trataba el rey Nabucodonosor, cómo los trataba el gobierno de Babilonia de aquel entonces, mucha gente dudaba y mucha gente se quedaba pensando, ¿de qué manera va a poder cumplirse la profecía del profeta Jeremías cuando dijo que solamente eran 70 años que iban a estar en cautiverio en Babilonia? Pero ahí entra la misericordia, entra el plan de Dios sobre su pueblo. Porque en ese momento nosotros vemos que sí, hablando el Señor acerca de Ciro, una profecía que el profeta Isaías dio 160 años, 130 años aproximadamente, antes de que este rey Ciro naciera, el Señor habló a través del profeta Isaías. ¿Y saben cómo les dijo? Así dice Jehová a su ungido. Así dice Jehová, a su ungido, a Ciro. Muchos años, cientos de años antes de que Ciro naciera. ¿Y saben qué es lo más extraordinario y lo más maravilloso? Que Dios le habló por nombre. Le dijo por su nombre, Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar las naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Qué maravilloso cuando uno lee la historia, cuando uno lee las escrituras y Dios se adelanta a los hechos, uno queda maravillado, queda admirado de lo que es Dios, su conocimiento, su omnisciencia, que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, que para Él los tiempos no existen como para nosotros. Para Él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Dios es eterno, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y antes de que nosotros lo sepamos, o antes de que nosotros lo veamos, Él ya se adelantó a los hechos y ya sabe lo que va a suceder. Precisamente fue con este rey Ciro. Pagano y gentil. Pagano y gentil. Nada que ver con el pueblo judío. Nada que ver con el pueblo judío, correcto. Entonces vemos, ¿verdad?, que en los días de Daniel se levantó este rey Ciro y fue quien dio la orden para que el pueblo de Israel regresara y reconstruyera y reedificara los muros de Jerusalén. Reedificó el templo de Jerusalén. Entonces vemos, ¿verdad?, que Ciro logra unificar a los pueblos de Persia y al pueblo de Israel y crea un gran imperio. Derrota a los babilonios, toma todas sus tierras, incluyendo la propia Babilonia. Por supuesto, Israel también lo tomó. Entonces vemos que en Ciro se cumplen las profecías de Daniel, de Jeremías y de Isaías. Jeremías, porque Jeremías profetizó que 70 años era el tiempo que iba a durar en el cautiverio en Babilonia. Y no fue que, sino que Ciro fue cuando conquistó Babilonia a los 70 años. Daniel profetizó acerca de Ciro. Isaías profetizó. Entonces vemos que Ciro cumple las profecías de Daniel, de Isaías y de Jeremías. Y vimos, ¿verdad?, que también en Persia se desarrolla la historia y se escribe el libro de Esther en la ciudad de Susa. También podemos ver, fíjense, uno de los acontecimientos años después, 600 años aproximadamente después, cuando Jesús nace, dice la escritura que llegaron tres, la Biblia dice que llegaron, no dice tres, perdón, que llegaron magos. Dice que llegaron magos en el día que Jesús nació. ¿Y de dónde venían? Del oriente. ¿Y dónde es el oriente? Nosotros
para tener exactamente el lugar geográfico, nosotros tenemos que tomar como punto de referencia no el Ecuador, no Estados Unidos, no México, no Canadá, sino Israel. Israel. Para que nosotros podamos tener una referencia acerca de lo que es el norte, el sur, el oriente, el occidente, hablamos de Israel como punto de referencia. Y entonces cuando habla que los magos de oriente llegaron, ¿saben de dónde venían? De la tierra de Persia, lo que hoy es Irán, de aquel lugar. Ajá. Ahora, propiamente dicho, y quiero resaltar algo. Cuando habla de magos, no está hablando propiamente de magos, porque el Señor rechaza rotundamente la hechicería y la brujería. Está hablando de que eran astrónomos, que es algo diferente. La astronomía es una ciencia que estudia los cuerpos celestes, mientras la astrología, ellos se dejaban ver por la estrella sí, del norte. sí. Entonces ellos eran astrónomos, no eran magos, sino que eran astrónomos. Era la estrella. Astrólogos, no eran astrólogos. La estrella le indicó a él dónde había nacido Jesús, La astronomía le indicaron a ellos dónde iba a nacer el rey, el rey de reyes. el rey de reyes. Entonces vemos, ¿verdad? Aleluya. Otro de los hechos también que están escritos en la Biblia. En el día del Pentecostés, cuando dice que todos estaban unánimes orando y que de repente unas llamas como forma de fuego llegaron sobre toda la gente que estaba orando. Y la gente que los escuchaba hablar, dice que quedaban maravillados, que escuchaban hablar lo que ellos hablaban. Y dice, ¿acaso no ellos están hablando en nuestros idiomas maternos? ¿Saben cuáles idiomas hablaban? Persa, arameo, medo, elamita. Es lo que dice Los medos persas, los elamitas. ¿Y de dónde eran ellos? De esta región geográfica, lo que es hoy Irán. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Pero qué hay del presente? ¿Y qué hay del futuro de esta región geográfica? ¿Qué sucede con el presente y con el futuro de esta región geográfica? Si nosotros estudiamos la historia, vemos que este nombre Irán no se hablaba, no se escuchaba, no se sabía, sino que fue hasta 1935. Después de 1935 esta región fue y pasó a llamarse Irán, República de Irán. Y no fue que después, hasta el año 1979, hubo una revuelta, una revolución islámica, que derrocaron al Shah de Irán, lo derrocaron, y llegó al poder un hombre radical, islamita, que le cambió el nombre, le puso República Islámica de Irán. Y a partir de ese año hasta nuestros días, su movimiento, su ideología, su religión, su creencia, lo que ellos creen, lo que ellos dicen, es derrocar, es destruir, es aniquilar al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero no solamente eso, también ellos quieren islamizar a todo el mundo. Y si usted y si yo rechazamos esa ideología, para ellos es fácil, porque está escrito en su libro sagrado, el Corán. El Corán dice, si el Corán dice mata judíos, mata judíos, no hay otra opción. Mata a los infieles. Y si usted se rehúsa a creer en eso, por supuesto, ellos a la fuerza quieren islamizar a todo el mundo, que todo el mundo sea islámico, porque para ellos es lo que su ideología dice, que todo el mundo tiene que ser islamizado. Ahora yo quiero invitarles que abramos nuestra Biblia en el libro del profeta Jeremías.
Libro del profeta Jeremías, capítulo 49. Del versículo 34 al versículo 39. Jeremías capítulo 49, del versículo 34 al versículo 39. Amén. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que esta tierra anteriormente se llamaba Elam. En el principio del reinado del rey Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre de ellos el mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Yo les decía inicialmente cómo Dios se adelanta a los tiempos, a las épocas, cómo Dios conoce todo acerca de todo lo que está sucediendo, todo lo que ha pasado, todo lo que sucederá. Él ya lo sabe. Él es omnisciente en sus atributos, uno de sus atributos, Él todo lo sabe. Y habla y dice acerca de Elam: he aquí, el versículo 35, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Ahora, si nosotros vemos lo que está sucediendo hoy en día, los acontecimientos geopolíticos, los acontecimientos bélicos que están sucediendo hoy en día, nosotros vemos que en este territorio, en este lugar geográfico que habla el Señor, Elam, que hoy en día es persa, dice que el Señor: yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Ahora, yo no le estoy diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que... No, miren, vamos a desarrollarlo poco a poco. ¿Qué es un arco? Todos sabemos qué es un arco. ¿Y cuál es su función del arco? Lanzar flechas, disparar flechas, esa es su función. Pero si el arco no funciona, ¿cómo van a ser lanzadas esas flechas? No se puede. Y dice: yo quiero el arco de Elam. ¿Qué está sucediendo hoy en nuestros días? Vemos, ¿verdad?, los acontecimientos bélicos, Israel contra Irán, que Israel está terminando todas sus lanzaderas, que de otra manera nosotros podemos decirle son su arco. ¿Por qué? Porque las lanzaderas sirven como impulsor de todos los misiles que está mandando Irán hacia la tierra de Israel. Por eso dice: yo quiero el arco de Elam. Por mucho que este país tenga demasiados misiles, como se conoce, como bien se sabe, como bien es sabido que Irán es un país potencialmente lleno de misiles, de muchas clases de misiles, unos de corto alcance, otros de mediano alcance, otros de largo alcance. Tiene demasiados, tiene una gran cantidad de misiles este país, Irán. Pero ¿de qué le sirve este país si no tiene sus lanzaderas? ¿Qué es lo que está haciendo Israel hoy en día? Destruyéndole todas sus lanzaderas, acabando con sus lanzaderas. Yo le pregunto, ¿acaso no es de llamar la atención todo lo que está sucediendo?
Nosotros decimos, no, pues es que son cosas que están pasando normales. No, hay que prestar atención a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque eso influye en nuestra vida espiritual, porque eso influye en los acontecimientos venideros, porque eso influye en lo que nosotros muchos creemos, en el arrebatamiento de la iglesia, porque eso influye mucho que la palabra de Dios se cumpla, que llegue el anticristo, que llegue la persecución, que llegue la tribulación, la gran tribulación. Todo eso que está pasando, nosotros no podemos dejar desapercibidos, no podemos decir, solamente es un conflicto que 2-3 días más y ya se acaba. No. Dice la Escritura que esto es principio de dolores, y conforme va pasando el tiempo, los dolores van siendo más fuertes y van siendo constantes. Solamente es el principio. Por eso dice, he aquí yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. ¿Por qué es parte principal? Yo les decía, porque si un arco no funciona, si un arco no sirve, está roto, ¿de qué le sirve tener tantas lanzas si no pueden ser, valga la redundancia, no pueden ser lanzadas? Ahora versículo 36, traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no vayan fugitivos los de Elán. ¿Qué está diciendo? Hermanos, en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, que no se les haga extraño que muchos iraníes van a estar llegando a países en todo el mundo. Porque dice que no habrá nación donde no vayan fugitivos los de Elam. Versículo 37, y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos el mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré de ellos espada hasta que los acabe. La pregunta es, hermano, ¿usted no ha visto lo que está sucediendo entre la guerra de Israel e Irán? ¿Qué está haciendo Israel en este país? Está destruyendo, está atacando sus reactores nucleares, está atacando todas sus bases militares, está destruyendo y tratando de derrocar a este sistema radical islámico. Dice que el Señor dice, y el Señor está hablando, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Eso está hablando Jeremías hace 2000 años, 2600 años, 2700 años aproximadamente. Y lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Pero ¿cómo sabemos que eso es real? Que eso que está pasando no ha pasado ya, o pasará más adelante. ¿Cómo lo sabemos? Que esto es exactamente lo que está hablando. Ya pasó y pasará. Ahora, yo quiero invitarte al libro de Daniel capítulo 8, porque precisamente está hablando de lo mismo. Está hablando acerca de Elam, de Media, de Persia. Y yo te digo una cosa, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el capítulo más importante de la Biblia para estar preparados para los eventos finales o para estar preparado en los últimos días? Yo te diría que es este capítulo, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, vamos a darle lectura desde el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, pues después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa,
¿Y dónde es Susa? Irán. Irán, que es la capital del reino en la provincia de Elam, ¿verdad? Elam, otra vez habla. Irán. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, alcé mis ojos y miré. Yo quiero que nosotros aquí recalquemos una cosa. El capítulo 3, vamos a hacer un paréntesis. Dice, alcé mis ojos y miré. Cuando dice, alcé mis ojos y miré, en hebreo trata de decir, estaba yo orando. Estaba yo orando. Habla de que había oración. Cuando Daniel dice, alcé mis ojos y miré, él está diciendo, yo estaba orando, estaba adorando. Y aquí un carnero estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Aquí me llama mucho la atención cuando dice, y el versículo 4, y vi que el carnero hería a los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. Y cuando nosotros entendemos que la Biblia, la palabra de Dios, habla de bestias, está hablando de imperios. Si nosotros leemos unos capítulos atrás de Daniel, ¿verdad? Cuando habla del imperio de Babilonia, dice que una bestia como león. Cuando habla del imperio de los medos, los persas, está hablando de un león, de un oso. Cuando habla de los griegos, está hablando de un águila. Se me olvidó. El águila, ¿Cuál dice que era? Que corría rápido. El ciervo. No. La liebre. No. Cuando habla de los griegos, el imperio, ahí sí me ayudan tantito, por favor. Se me olvidó. La bestia que está hablando, que se refiere a los griegos, a los persas. Un jaguar, no es un jaguar. El imperio era el Medo Persa, sí, gobernado por 2 reyes, Darío de los Medas y Ciro de los persas. Perdón, se me borró un poquito el cassette. Y dice que mientras yo consideraba el versículo, dice que vería los 4, dice al poniente, al norte y al sur. Pero cuando hablamos de esto otra vez, les pido perdón que se me borró ahorita un poquito el cassette, la memoria acerca de los imperios. Sí. Y cuando dice que un animal sagrado de Zeus. Dice que hería con los cuernos al norte, al poniente, está hablando de que ellos están expandiendo su ideología, están expandiendo su creencia. ¿Cuál es su creencia y cuál es su ideología de ellos? El Islam. Y yo le pregunto una cosa. Inglaterra, que fue un país que abrazó el evangelio, que abrazó el cristianismo, hoy en día, ¿cómo es Inglaterra? ¿Qué tanto porcentaje de Inglaterra es evangélico, cristiano, y qué porcentaje es musulmán? Está lleno de musulmanes. Inglaterra. Holanda. ¿Saben qué sucedió hace como 4 o 5 años en Holanda? Salieron a caminar estos musulmanes radicales con sus panfletos, marchando según ellos, porque están en un país democrático, porque tienen libertades de marchar. Pero ¿saben qué decían? O se conviertan al Islam, o les aplicamos la ley Sharia, y si no, les damos de baja. Al oriente, al norte, al poniente,
¿Qué está sucediendo aquí en Estados Unidos? Un país que abrazó el Evangelio, que abrazó la Biblia, que sus leyes, que sus principios, que la mayoría de sus normas están basados en la Escritura. Pregúntenme cómo está hoy Estados Unidos. ¿Qué tanto porcentaje hoy en día ama al Señor Jesucristo? ¿Y qué tanto porcentaje se dice que es agnóstico, se dice que es ateo, abraza otras religiones y dentro de ellas el mismo Islam? Eso es lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Y no solamente en este país, en todo el mundo. En todo el mundo, a donde usted va, usted lee, escucha, estudia. Todo lo que es África, el norte de África, la mayoría de los países son musulmanes. Oriente Medio es musulmán. Europa la están islamizando. América, ¿hacia dónde se veían? Vemos, ¿verdad?, lo que está haciendo. Y dice que no había ni quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Y cuando dice del lado del poniente, está hablando de lo que hoy en día nosotros conocemos como Occidente. Dice, un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien pudo librarse del carnero de su poder. Ahora vemos, ¿verdad?, que esta bestia es un imperio, es un reino, el reino de Irán ahorita en este momento, pero está hablando de otra bestia, un macho cabrío. Esa bestia dice que viene del occidente. ¿Saben quién es el occidente? Europa. Si nosotros leemos, estudiamos y vemos la profecía acerca de este país propiamente hablando, de Estados Unidos, ¿qué papel juega en la profecía bíblica? ¿Qué rol tiene en la profecía bíblica Estados Unidos? Pues muchos entendemos que no se menciona, no es mencionado. ¿Qué va a pasar con este país? No lo sabemos. Personalmente no lo sé. Pero cuando dice de Occidente, fíjense que ¿de dónde surgió este país? De Gran Bretaña. Y Gran Bretaña pertenece a Occidente. ¿Y qué está haciendo hoy en día este país? Está mandando sus naves, sus armas, su poder militar. ¿Hacia dónde? Hacia Irán. ¿Qué está haciendo Inglaterra? El día de ahí mandó un portaaviones hacia Irán, hacia el Golfo Pérsico. Ahí está el espíritu de Amán. Ahí está el espíritu de Amán. Eran principados y potestades en ese lugar, porque de ahí se va a levantar el anticristo. Por eso él quiere destruir Israel de la tierra a Israel. Amén. Porque Israel es el pueblo de Dios. Y ese es el objetivo número 1, es de destruir a Israel. Amén. Porque el anticristo de ahí se va a levantar. ¿Y cuál es el propósito del anticristo? Destruir a Israel. Es una profecía bíblica, es una profecía vigente hoy. Pero que se está cumpliendo, se está desarrollando ante nuestros ojos. Se está cumpliendo. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que esto es lo que se está cumpliendo en nuestros ojos? Yo quiero que leamos ahí mismo el capítulo 8, pero ahora vamos al versículo 20. ¿De Daniel? De Daniel capítulo 8, versículo 20 y 21, para que nosotros podamos entender qué es lo que se está
desarrollando, qué es lo que estamos viendo hoy en día. Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ciro y Darío y Ciro. Danilo. Pero ahorita están unificados y es Irán hoy en nuestros días. El versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y cuando habla de Grecia se refiere exactamente a Occidente. No propiamente al país, sino todo Occidente. El rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus cuernos es el rey primero. Alejandro Magno. Alejandro Magno. ¿De dónde vino? De Occidente. Entonces vemos, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ahí mismo, en Daniel capítulo 8, pero versículo 16, ahora para que nosotros podamos entender. Daniel capítulo 8, versículo 16. Y oí una voz de hombre que entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. ¿A quién? A Daniel. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con la venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre. En otras palabras, parafraseándole, le dice, entiende, Daniel, porque la visión, lo que tú viste acerca del carnero, acerca del macho cabrío, dice, esta visión es para el tiempo del fin. ¿Y en qué tiempo estamos? Para Israel. ¿Y en qué tiempo estamos? Los tiempos finales. En los tiempos finales. En los tiempos postreros. En los tiempos postreros. ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, la palabra de Dios se está cumpliendo hoy en nuestros días, en nuestros propios ojos. ¿Y cómo estamos viviendo? Esto es profecía. Esto se está desarrollando. Esto se va a desarrollar. Esto no hay marcha atrás. No podemos decir, eso va a pasar y todo va a pasar y otra vez vamos a volver a bonanza y todo está bien. No, no podemos acomodarnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados y estar cómodos, sentarnos en nuestro sofá, en nuestra cama, en nuestro hogar. No podemos estar de brazos cruzados. Si esto está desarrollándose, si la palabra de Dios, la palabra profética, como dice el apóstol Pedro, más segura, la cual nosotros tenemos que hacerle caso y estar atentos, se está cumpliendo. Y dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día ante estos acontecimientos proféticos que se están desarrollando? ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Creemos a su palabra? ¿Anhelamos su presencia en nuestras vidas? ¿Anhelamos su presencia en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, nuestros vecinos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, como creyentes ante estos acontecimientos que están sucediendo? Mucha gente tiene miedo y no es malo tener miedo, pero el miedo nos paraliza. Mucha gente me dice, tengo mucho miedo de lo que está pasando hoy en día. Tengo mucho miedo a la guerra de Israel contra Irán, está muy fuerte, yo tengo mucho miedo. Muchos deciden apagar su televisor, meterse debajo de su cama, taparse y no saber de esto, no escuchar esto. Pero ¿sabes qué dice el Señor? No temáis. No temáis a aquel que puede matarte el cuerpo. Más bien, teme. Teme a aquel que puede destruirte el alma, que puede destruirte y el alma echarla al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De una o de otra manera, hermano, usted y yo
Vamos a tener que dejar este cuerpo, porque este cuerpo es pasajero, este cuerpo es efímero. Dice la Escritura que aquellos que van a ser arrebatados, aquellos que seremos arrebatados, dice que este cuerpo será transformado, será dejado y seremos revestidos de un cuerpo de gloria. Este cuerpo no puede entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Este cuerpo se va a quedar. Pero el alma, tu alma, mi alma, tu vida, mi vida eterna, ¿dónde vamos a pasar? Yo no te digo, no tengas miedo. Es normal que nosotros sintamos miedo. Es normal. Es parte de nosotros como seres humanos. Pero si abrazamos el miedo, nosotros nos quedamos paralizados y no actuamos. Es momento que tú y que yo, hermano, ante lo que está sucediendo, todo lo que está pasando hoy en nuestros días, realmente consideremos cómo estamos yo, cómo estás tú, cómo estoy yo delante de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Creemos en su palabra? ¿Le creemos a Dios? ¿Vivimos confiadamente? Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué pérdida hay, hermano? ¿Qué pérdida? Si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, para Él. Y solamente para Él sea la gloria, la honra y la alabanza, para Él sea el poder, el dominio eterno. Solamente Él sabe, solamente Él conoce qué es lo que va a pasar. Pero si nosotros nos aferramos a Él, sabemos que estamos seguros, sabemos que estamos bajo su protección, no importando lo que suceda. Tú y yo, hermano, tenemos que vivir realmente la palabra de Dios, no solamente memorizándola, sino viviéndola, haciendo su voluntad. Yo te invito a esta hora que juntamente conmigo, si hay algo en lo que tú, en lo que yo necesitamos pedirle perdón, reconciliarnos con Él, te pido que lo hagamos. Ahí donde tú estás, hermano, con un corazón sincero delante de Él, dile: Padre, una vez más aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Al ver, Señor, los acontecimientos que están pasando hoy en día en este mundo, puedo darme cuenta, Señor, que tu palabra es verídica, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Puedo darme cuenta, Señor, cuán grande y maravilloso, Señor. Tú sabes las cosas y tú se las revelas a tus siervos, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Si hay algo, Señor, en lo que yo te he fallado, porque sé que te he fallado, Señor, de una o de otra manera, yo te he fallado, Padre, te pido que me perdones. Perdóname, Señor, por todo aquello que he hecho mal delante de tu presencia, Padre. Toda mala actitud, toda mala palabra, todo mal pensamiento, Señor. Y aún lo bueno que he dejado de ser, también te pido que me perdones. Límpiame, Señor, con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque vivimos por fe, Señor. Vivimos, Señor, creyendo que tú, Señor, dice tu palabra, Señor, que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor, delante de ti. Hoy nos arrepentimos, Señor, una vez más. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre, a no fallarte. Ayúdanos, Señor, a estar bien delante de tu presencia, Padre. Dice tu palabra, Señor, ¿quién entrará al reino de tu gloria, Señor? El de limpio de manos y un corazón puro, Señor. El que no le va a dar su corazón a la vanidad, ese estará en tu presencia, Padre. Ayúdanos. Asimismo, Padre, en el nombre de Jesús, no quiero dejar pasar este tiempo y esta oportunidad a interceder, a rogarte y a clamarte, Señor, por aquellos hijos tuyos, aquellos siervos tuyos, Señor, que están pasando necesidad. Aquellos, Señor, que están pasando, Señor, por pruebas, Señor, físicas, en sus pruebas de salud, Padre.
Aquellos que están enfermos, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toque su vida, que restaure su cuerpo, Padre. Aquellos que se sienten débiles, Padre, fortalécelos. Aquellos, Señor, que se sienten desanimados, Padre, devuélveles el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, aquellos que están pasando necesidad económica, necesidad de trabajo, Señor, cualquiera que sea su necesidad, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú suplas, Señor, sus necesidades. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.